Hoy vamos a entrevistar al profesor Caballero. Primera pregunta, ¿cuáles son las funciones más importantes que tiene un gerente en una organización? ¿Te refieres a un gerente en general o a un gerente de sistemas? Gerente en general, puede ser los dos. Ajá. Eh, bueno, en general, digamos, eh, hay gerentes en los distintos niveles de la organización, ¿no? Y en función al nivel en el cual estés, tu enfoque va a ser un poquito más estratégico o va a ser un poquito más centrado en operaciones, Ujú. ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, en algunos casos tienes niveles más altos que ven parte de estrategia en su área de competencia y otros que ven un poco la ejecución de esa estrategia. La estrategia te marca el rumbo, la parte operativa en realidad, cómo puedes orquestar todas las acciones para llegar precisamente a ese rumbo fijado, ¿no? En el caso en particular de un área de sistemas, sobre todo en estos últimos años, ha pasado de ser bastante operativa, que es básicamente mantener la continuidad del negocio, a ser un área o ser un foco de transformación, ¿no? Con todo ese tema de transformación digital, en realidad la parte estratégica se está desarrollando bastante, ¿no? Sí, pero en general yo les diría que tiene bastante que ver con, por un lado, poder mantener las operaciones, en el caso de sistemas, y por otro lado también la mejora continua, ¿no? Ujú. Ayudar a dar soporte a los procesos y que esos procesos realmente sean más eficientes, de tal manera que la empresa pueda de alguna manera fortalecer sus ventajas competitivas, ¿no? Ujú. Si, digamos, yo puedo tener un proceso innovador, eso me puede posicionar de una mejor manera en el mercado, o también puedo tener una estrategia a nivel de costos, ¿no? La Sí. parte tecnológica me puede ayudar a reducir costos y de la misma manera también estar en mejor posición para competir. Uh-huh. Ya. Pregunta número dos, ¿cómo podemos aplicar esas habilidades gerenciales en una organización? Eh, digamos, las habilidades gerenciales en realidad eh, son bastante variadas, ¿no? En función, nuevamente, al nivel en el que estés, eh, las habilidades van a ser muy variadas. En general, un punto bastante importante en el nivel estratégico o en el operativo es la capacidad por liderar, ¿no? Entonces, eso es algo que en general es transversal a cualquier punto de la organización. Entonces, esas habilidades de liderazgo y en general de poder estructurar una visión y poder hacer que todo el mundo la siga, es algo bastante importante y es algo que es necesario en cualquier organización, ¿no? Ujú. Desde el objetivo de ventas del trimestre, ¿no? Y hacer que todo tu equipo vuelque sus esfuerzos para poder llegar a esa meta trimestral, hasta el lograr de repente la visión de la compañía, que podría ser en 5 años queremos ser líderes o referentes a nivel latinoamericano, ¿no? En ambos casos se requiere tener objetivos claros y tener la capacidad de liderazgo para poder de alguna forma enrumbar todos esos esfuerzos para poder llegar hacia esos objetivos. Ujú. Uh-huh. Pregunta 3. Sí. ¿Crees que existe una relación entre la ingeniería de sistemas y el desarrollo de competencias gerenciales? Yo creo que sí y creo que cada vez más, ¿no? Me parece que las áreas de sistemas se han ido transformando a lo largo del tiempo, de ser en algunos casos netamente tomadores de pedidos a ser agentes de transformación dentro de una organización, ¿no? Eh, digamos, normalmente era el área de sistemas una receptora de pedidos. ¿Qué es lo que quiere el usuario, no? Bueno, quiero un sistema que me permita automatizar todas mis operaciones, quiero que me instalen un ERP, ¿no? O quiero un acceso externo a web para mis clientes. Entonces, bueno, lo que hacía el área de sistemas era tomar nota de eso, ¿no? Planificaba las tareas y las realizaba. Realmente estamos viendo que en los últimos años se requiere un rol más ligado a la innovación y con un conocimiento más global a nivel de negocio, ¿no? De tal manera que no estemos solamente en capacidad de ejecutar lo que nos dicen, sino de proponer, de tener una visión global del negocio y poder proponer, en este caso, soluciones, ¿no? Y esto viene de la mano con todo el tema de transformación digital que está bastante de moda en estos últimos años, ¿no? Mm, Para usted, ¿un líder nace o se hace? Mm, yo creo que así como hay distintos estilos de liderazgo, puede ser que un líder nazca o un líder se hace, pero siempre va a haber un componente que es necesario formar, ¿no? Hay personas que son carismáticas ya, y es una característica que tienen, ¿no? Es una característica que tienen personal, ¿no?
conversas con ellos, conectas rápidamente, te da confianza cuando lo escuchas hablar. Entonces, son personas que tienen una capacidad innata para conectar. Sí, a nivel de sentimientos, en muchos casos, si llegas a realmente seguirlo y tomarlo como un líder, ¿no? Sin embargo, existen otras capacidades que es necesario también formar, ¿no? Tú puedes ser el más carismático del mundo, pero si no tienes otras competencias blandas, de repente un tema de empatía, puede ser que pierdas la brújula, ¿no? Sí, puedes llegar a tener cierto complejo de superioridad o puedes de alguna manera pasar por encima de cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier institución para poder lograr tus objetivos, ¿no? Y eso es algo que tampoco se quiere, ¿no? ¿Sí? O puedes de repente fijar objetivos muy altos y no tener la capacidad de ejecutarlos, ¿no? Entonces, yo puedo ser muy bueno para vender una idea, ¿no? ¿Sí? Te ofrezco que en 6 meses voy a transformar por completo tu organización, pero finalmente no tengo esa capacidad de ejecución, ¿no? O no tengo un equipo de trabajo que me permita poder cristalizar esa visión, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos componentes tienen que ver mucho con el liderazgo. No es solamente el carisma de poder liderar o poder enganchar a un grupo con un objetivo, con una idea, sino también el hecho de poderlos llevar, el hecho de poder formar personas también, ¿no? En realidad, los resultados que yo pueda tener van a estar muy de la mano con la calidad del equipo de trabajo que yo tenga, ¿sí? Entonces, y eso es algo que se va formando con el tiempo. Vas conociendo a las distintas personas. A medida que vas acumulando experiencia, vas pudiendo reconocer, digamos, qué tipo de apoyo, qué tipo de soporte necesita cada perfil profesional, ¿no? Hay, por ejemplo, profesionales que son muy extrovertidos, ¿no? Que comunican sus ideas bastante bien. Hay otros que son más introvertidos. Entonces, en muchos casos es necesario, como se dice, sacarle las cosas con cucharita o llevarlos de la mano para que te puedan decir. Y muchas veces de esas personas nacen muy buenas ideas, ¿sí? Entonces, casi en todos los casos que he podido tener, les diría que son personas muy analíticas y que tienen mucho que dar, pero que muchas veces la manera en la que trabajamos, ¿no? En la cual, bueno, todo el mundo levanta la mano y estamos todos hablando a la vez y no tenemos de repente la posibilidad de ver, oye, estamos participando todos, hay una persona que de repente tiene algo que aportar y no lo está haciendo por un tema personal, por temor o por lo que sea. Entonces, es muy importante también y es parte de ese liderazgo poder saber con quiénes trabajo y de qué manera puedo hacer que las capacidades de cada uno sirvan mejor al equipo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Entonces, hay un componente que sí, o sea, que en muchos casos hay personas que nacen con un carisma en particular, hay otras personas que lo van desarrollando, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de ambos y en función del estilo de liderazgo que tengas, va a ser más de uno o más del otro, pero siempre hay una combinación de ambos. Mm, Ujú. Pregunta 5. Según sus experiencias, ¿cómo definiría a un buen líder? Eh, yo te diría que un buen líder eh, es aquel que organiza su equipo de tal manera que puedan ser efectivos en el logro de los objetivos planteados, pero que a la vez sea respetuoso de las personas y que de alguna manera se llegue al objetivo, pero se llegue al objetivo buscando también lo mejor para cada uno de los miembros del equipo, ¿no? ¿Sí? A lo largo de mi vida profesional he conocido gerentes que son los mejores en cuanto al logro de objetivos. No se les escapa nada. Ellos dicen, tengo esto en 2 meses y lo cumplen, ¿sí? Pase lo que pase, lo cumplen. Y si tienen que llegar ellos mismos a trabajar, lo hacen. Pero finalmente llegan a ese objetivo muy desgastados, ¿no? O sea, digamos, el equipo de trabajo está en un clima negativo, en algunos casos ya llega a sobrepasar a muchos de ellos todo el nivel de estrés y de tensión que se tiene. Entonces creo que es una combinación de logro de objetivos con preocupación por las personas, ¿no? Creo que es ambas cosas. En muchos casos ese estímulo para poder lograr un objetivo y esa adrenalina que tienes y en la que todo el equipo empuja y llega al objetivo, suele ser temporal, ¿no? Pero si, digamos, has llegado a un objetivo y te has preocupado por las personas, ¿no? Entonces, y las propias personas, el propio equipo, siente que ha estado en un proceso de crecimiento, participando en el proyecto, por ejemplo, cuando tengas otro proyecto van a querer ir contigo, van a saber que hay un liderazgo y van a saber que cuando termine ese proyecto van a ser mejores profesionales que cuando inició el proyecto. Entonces, ¿quién no quiere aprender, no? ¿Quién no quiere crecer profesionalmente, no? ¿Sí?
Que eso en muchos casos puede requerir sacrificio a nivel personal, de todas maneras, ¿no? ¿Sí? Pero es muy distinto un imprevisto que en ciertas ocasiones hace que tú tengas que dedicar algunas horas extra a una mala planificación que hace que tengas que hacer eso prácticamente como norma, ¿no? Ujú. Entonces es muy distinto. Ujú. Pregunta 6. ¿Cómo o de qué manera se relaciona con su equipo de trabajo? En lo particular, cuando he tenido que liderar equipos en organizaciones, trato de que la interacción sea lo más horizontal posible, ¿no? Trato en lo posible de tratar de identificar con qué personas estoy trabajando, ¿no? Con qué equipo de trabajo estoy. Y sobre todo, tratar de identificar qué motiva a cada uno de ellos, ¿no? Y hay personas que, digamos, tienen una manera de ser. Yo he interactuado con profesionales que básicamente buscan cumplir con su trabajo, llegar a su hora y salir a su hora. ¿Sí? Hay otros que buscan hacer carrera en la organización. Hay algunos que están yendo para acumular minutos, como se dice, ¿no? Para poder ir a otro lado. Entonces, en lo particular, trato de tener eso totalmente claro y conversar con las personas directamente, ¿sí? Porque creo que de esa manera, creo que a través de esa honestidad es posible sacar lo mejor de cada uno y que cada uno de ellos logre su objetivo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, la persona que se quiere ir se irá, pero antes de irse, de todas maneras, fijar una ruta para ellos, fijar una ruta de crecimiento para ellos, ¿no? Y a lo mejor, y a lo mejor de repente apoyarlo y convencerlo de que hay una línea de carrera al interior de la empresa que le podría interesar. Entonces, pero siempre respetar las opiniones de todos y respetar las motivaciones que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Hay personas que que valoran mucho la vida familiar, ¿no? Entonces, en muchos casos son personas que van a ser muy respetuosas del tiempo y del horario de trabajo. Entonces, también tratar de alguna manera alinearte con ellos, ¿no? En ese alineamiento de objetivos personales con objetivos organizacionales creo que se puede llegar siempre a un buen puerto. Entonces trato de que ese trato sea horizontal, que sea directo, que haya honestidad ante todo. Y trato de darles la seguridad de que se están aplicando las medidas necesarias para que el proyecto sea bien llevado, o la iniciativa o el área en general esté bien dirigida, ¿no? Sí, entonces es muy importante que las personas identifiquen que existe un liderazgo, ¿no? Que existe un liderazgo y que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo en carreras de sistemas, creo que todos cuando hemos tenido un jefe, en algunos casos hemos tenido la casi certeza de que sabemos más que él, que estamos más capacitados que él. Entonces a veces creo que el ego nos gana sobre todo a las personas de un perfil un poco más técnico. Entonces trato de involucrarme bastante en el trabajo que hacen las personas con las que trabajo, con las que están dentro de mi equipo, y sobre todo respetar ese trabajo, ¿no? Es la típica pugna entre los programadores y los gestores, ¿no? La gente que hace gestión y la gente que desarrolla, ¿no? Entonces, creo que tanto en un sentido como el otro, en algunos casos hay cierta fricción, ¿no? Muchas veces el desarrollador siente que las personas de gestión no valoran su trabajo, ¿no? Entonces, digamos, yo vengo de ese mundo, creo que puedo sentarme a revisar el código de uno de ellos y creo que puedo inclusive de repente proponer mejoras, ¿no? Entonces, creo que en ese trato horizontal y en ese respeto hacia su trabajo, creo que se genera en general una relación de confianza. Y creo que esa relación de confianza es la que nos permite finalmente llegar y cristalizar esos objetivos, ¿no? Pregunta 7. ¿De qué manera cree que es la mejor opción para motivar a sus trabajadores? Nuevamente creo que depende de cada perfil, ¿no? En muchos casos las empresas aplican un plan de bonificaciones, en algunos casos económico. Esa es una motivación, digamos, eh, es una motivación extrínseca, ¿no? Y es una motivación en muchos casos de índole temporal. Y no quiere decir que no se deba hacer, ¿no? Si, digamos, si les das un bono, si les das la promesa de un aumento, lo van a hacer. Lo que yo prefiero hacer, y creo que es algo que compartimos los profesionales en el área de sistemas, es que siempre queremos aprender. O sea, digamos, yo recuerdo cuando he ido a cursos
de distinta índole, siempre me he encontrado con alguien de sistemas. A los de sistemas les encanta ir a cursos, les encanta capacitarse, entonces están felices con eso, tienen siempre esa hambre de aprender. Y es que el conocimiento en esta área en particular cambia tan rápido que siempre tienes que estar estudiando, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que la forma de poderlos desarrollar es hacerlos sentir que están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, creo que esa es la manera de poder ayudar a que se desarrollen realmente y que sientan ese crecimiento, ¿no? Para finalizar, ¿qué recomendaría a las personas para que cumplan con sus objetivos y metas que se han planteado? Bueno, la pregunta es bastante abierta, pero en general lo primero que tienes que hacer si quieres cumplir un objetivo es tener un plan, ¿no? Entonces tienes que saber qué es lo necesario para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Como siempre les digo a mis alumnos, pues si quieres estudiar en Estados Unidos o quieres hacer un máster o quieres hacer un doctorado allá, un buen primer paso es ir donde una persona que ya lo ha hecho y preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué hiciste, no? Entonces, bueno, me metí a estudiar inglés, metí el avanzado, como bueno, yo trabajo en Google, lo que hice fue me metí muy a profundidad en el tema de los algoritmos, me metí a la página A, página B, página C, entonces de alguna forma ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tengo que leer estos libros, tengo que meterme a este curso, tengo que hacer esto, entonces de esa manera tú ese objetivo, ese sueño que tienes, lo conviertes en un plan, entonces ese plan tiene un conjunto de actividades y ese conjunto de actividades en realidad pues deberían terminar en algo concreto, que es que tú te puedas ir de viaje al extranjero a trabajar, a estudiar o a lo que desees, en este caso que les estoy planteando. Entonces, cumplir primero o convertir primero ese sueño objetivo en un plan y luego tener constancia sobre ese plan. Ustedes saben que el plan es distinto de la ejecución. Ok, entonces yo dije, este año 2019 tengo que acabar el avanzado en inglés, ¿no? Y no te matriculaste nunca, fuiste una vez, lo dejaste porque tenías mucha presión de los estudios, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú planificaste, sabes lo que hay que hacer, pero no estás llegando. Entonces les recomendaría primero plasmarlo, planificarlo y luego ser muy diligentes en la ejecución, ¿sí? Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos imprevistos, entonces hagan los ajustes que tengan que hacer. Pero si ustedes ven que en realidad pues no están llegando, entonces hay algo que cambiar, ¿no? Hay que dormir una hora menos, ¿no? Hay que sacrificar algo de los sábados, algo de los domingos, ¿sí? Pero de alguna manera hay que hacerlo, ¿no? Entonces les recomendaría eso, ¿no? Simplemente conviertan los sueños en planes y luego ejecuten esos planes, guíense por esos planes y con eso logren sus objetivos. Eso sería todo. Muchas Uh gracias, -huh. profesor Caballero. Listo, de nada. Gracias.